Bueno, pues bienvenido de nuevo a mi canal. Eh, Iba a reanudar de nuevo con un vídeo para entender un poquito, empezar desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo se fue cuajando y siempre un poquito antes. Guerra ruso-turca o franco-prusiana, en fin. Pero bueno, la actualidad manda y me lo han pedido y entonces pues nos vamos a dedicar a Ucrania, ¿no? Pues eso, yo no sabía que había pertenecido gran parte de Ucrania al imperio austrohúngaro, ¿no? Sí, Rumanía, ¿no? Lo que es la parte de Transilvania, porque incluso yo en Moldavia yo no encontré vestigios, no sé, puede que a lo mejor muy antiguamente pagaran algún vasallaje para frenar a los mongoles, pero no, o sea, esto ya me ha creado una duda existencial que tendré que el imperio austrohúngaro pues ponerlo para arriba. Sí, sabemos que salió de la fragmentación esta de los del Sacro Imperio Alemán y bueno, luego pugnó con la Prusia, la guerra Prusia de Austria, la ganó Prusia, fue el gallito de la región y luego no le permitió formar parte de los alemanes y ellos ya siguieron su imperio aparte. Y parece ser que a partir de ahí se unieron con Hungría y se extendieron por el este. Pero ya digo, no sé, no, sí, Bulgaria, todos los Balcanes, porque los Balcanes fue un polvorín que se lo disputaban entre el Imperio Otomano y el Austrohúngaro, en fin, por eso, claro, tenemos que irnos pues, a la antesala de la Primera Guerra. Pues bueno, entonces vamos a ver Ucrania y bueno, me queda esto en la recámara, lo de cómo es posible que perteneciera gran parte de ella al imperio austrohúngaro. Y luego, pues para mí Ucrania es otra especie de Afganistán, a lo mejor no tantas etnias como allí, pero como que nunca ha llegado a estar unida del todo, ¿no? Siempre ha estado dominada grandes partes de su territorio, por un lado, por otro. La península de Crimea y los pueblos que dan al Mar Negro siempre han sido de influencia túrquica y mongoles y en los otros pues sí, incluso vikingos, ¿no? Cuando, como ya veremos ahora, que son de los primeros cuando se creó la Rus de Kiev, en fin, y cuando ya parecía que iban a estar unidos, independientes, ¿no? Que es cuando acaba la Primera Guerra Mundial pero claro, que coincide con la guerra civil ruso-bolchevique y los blancos, pues bueno, pues al final se la anexionan y estará unida, pero anexionada a la Unión Soviética. Bueno, pues entonces, sin más dilación, ya hemos perdido aquí 3 minutos, vamos a... Bueno, Ucrania empieza más o menos con la Rus de Kiev, que esto lo vimos en su día, ¿no? Con la historia de Rusia. Y que tengo aquí puesto yo tema vikingo. Bueno, tema vikingo es sí, porque los vikingos tienen una ruta comercial hacia desde el norte, ¿no? De la actual Suecia y países nórdicos hasta el sur del imperio bizantino, bueno, no bizantino que se llamó después, ¿no? De Bizancio, sino cuando se divide el imperio romano, o el imperio romano de Oriente, pues ellos comercializaban con partes del sur, me imagino que sería a lo mejor hasta Grecia o por ahí. Y entonces en medio pues hacían como un descanso, una ruta y se creó Kiev. Pero bueno, aquí vamos a ir viendo los apuntes y por orden. Bueno, la historia de Ucrania debería comenzar con la Rus de Kiev. Antes hubo asentamientos de diversos pueblos en territorio ucraniano. Bueno, esto cuando llegue otra vez. En el menos 5500, ¿no? 5500 antes de Cristo, existió la cultura tripila, cultura yazna y a fines de la edad de cobre y finalmente la cultura de las catacumbas.
recordada por sus ritos funerarios. Más adelante fue invadida por los pueblos de Asia Central, los sármatas y escitas, formando un reino formando un reino juntos, ¿no? Sobre el menos 700 antes de Cristo. También los antiguos griegos formaron colonias, ¿no? Como los griegos, su técnica era las ciudades-estado, colonias, ciudades-estado, en la costa del Mar Negro, ¿no? Que seguramente ahí sería la península de Crimea, llegando a juntar varias ciudades-estado y formando el reino del Bósforo, ¿no? Que es lo que es actualmente Crimea, exacto, la península de Crimea, ¿no? Con capital en Sebastopol, que estuve una vez a punto de ir y bueno, eso hay que intentar hacerlo. Era un reino escita. Bueno, Demóstenes, que es un griego, afirmó que Ucrania era el granero de Grecia, ¿no? Lo que posteriormente diría también Napoleón o incluso Hitler, ¿no? Efectivamente, Moldavia, que está al lado, es todo tierra, como ya he dicho muchas veces, todo tierra negra. Ahí los pocos montes que hay son de tierra, o sea que ahí no hay roca, ahí es todo tierra fértil. Entonces, claro, ahí se tiene todo el grano que se quiere, o sea que ahí no falta el pan. Entonces, pues bueno, decían esto pues gracias a su producción y comercio de cereales. Y entonces llegó a estar bajo el vasallaje romano y después tuvo que sufrir las invasiones bárbaras, ¿no? Concretamente de los godos, al igual que el resto del Imperio Romano. Bueno, después llegaron los hunos, ¿no? Que estos creo que sí, venían del Asia Central, quien se retiraron al perder la batalla de Campos catalánico en el 451. Hacia el 600, la antigua Grecia y Bulgaria ocuparía el territorio ucraniano. Esta Bulgaria era aún de origen túrquica, no eslava. También fue absorbida por el Kanato házaro, recordado por ser uno de los mayores estados judíos de la historia. Y ya en el 882 a 1240, los actuales ucranianos eran un grupo de eslavos orientales que su historia comienza con la Rus de Kiev, que fue una federación de tribus eslavas orientales. Su expansión comienza con el reinado del príncipe de Nóvgorod, príncipe vareo, o sea, príncipe vikingo, que era lo que no me entraba a mí en la cabeza, pero se ve que los vikingos llegaron a dominar los eslavos, porque allí llegaron unos eslavos, parece ser 3, pero bueno, esto lo vamos a ver ahora. Trasladó la capital, este príncipe vareo, a Kiev, para preservarla de las invasiones házaras. O sea, como dije en su momento, en el vídeo que era de la historia de Rusia, cuando se crea la Rus de Kiev, está a mitad camino entre los vikingos, que tenían una ruta comercial con el Imperio Romano de Oriente, no sé, hasta Grecia o por ahí. Y entonces, pues bueno, se ve que llegan a dominar bueno, aquí lo tengo, pues. Al pueblo eslavo oriental, que cuando cae el Imperio Romano, entabla relaciones comerciales con el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Con los posteriormente llamados bizantinos del sur, con los vareas vikingos de Suecia, haciendo una ruta comercial, y en el siglo V se forma Kiev, punto medio entre ambas civilizaciones, vikingos del norte y romanos orientales del sur. Posteriormente se la ha denominado Imperio Bizantino, pero en ese momento no.
Esto sentó las bases para el primer estado eslavo oriental conocido como la Rus de Kiev, en el 882 a 1242, 4 siglos de unificación de todos los eslavos con el príncipe Oleg de Nóvgorod. Y por la influencia del imperio bizantino, la Rus de Kiev se va a cristianizar, ¿no? Hay momentos en que con un heredero de los vareos con una hija del emperador bizantino se casan y entonces la Rus de Kiev se va a cristianizar. Esto lo tengo ahora escrito, no sé. Llegarían también los misioneros Cirilo y Metodio, y el primero es el creador del alfabeto cirílico, de donde deriva la lengua rusa, y adoptada como religión oficial con Vladimiro el Grande en el 980, ¿no? el cristianismo. La decadencia de la Rus de Kiev es hacia el 1240. Hubo unas nuevas rutas comerciales con el consecuente debilitamiento de la Rus de Kiev. Después fueron invadidos por los tártaros, nombre que recibían los mongoles por los rusos, formando el Kanato de la Horda de Oro, imponiendo el vasallaje a estos estados eslavos, que su población, gran parte, a partir del 1240, fue emigrando al Principado de Moscovia, o sea, se fueron asentando más hacia arriba, a la parte de Moscú, donde luego ya se formaría la República de Nóvgorod, pero lo veremos ahora, el 2 de hoja 5. Tras la caída del Imperio Romano de Oriente en 436, vuelvo al inicio. Bueno, los pueblos eslavos empezaron a entablar relaciones con los romanos del sur, los bizantinos, y los vareos vikingos del norte de la actual Suecia. La ciudad de Kiev se forma entre los siglos V y VI, punto medio entre la ruta de ambas civilizaciones. Esto sentaría las bases para el nacimiento del primer estado eslavo oriental con la Rus de Kiev, y fueron gobernados y unificados por el príncipe Vareo. O sea que un vikingo, Oleg de Nóvgorod. No deja de ser curioso, pero así fue. Príncipe vikingo gobernando a los estados orientales, a los eslavos orientales, perdón. Luego llegó el cristianismo, Cirilo y Metodio, etcétera, etcétera. En 1240, la decadencia económica, nuevas rutas comerciales e invasiones tártaras, con la Horda de Oro. Y entonces emigran al Kanato ruso, ¿no? Que se llamaba ya Moscovia, que luego ya posteriormente llegarían los Ivanes, el Iván III o IV de ahí, que luego ya sería el Iván el Terrible, y en 1584 el zarato ruso, que el zar, la palabra zar en Rusia es como César, o sea, porque querían imitar el Imperio Romano. Bueno, con Vladimiro I de Kiev asume el cristianismo por haberse casado con la hija del emperador romano de Oriente, ¿no? Vladimiro I, ¿vale? Se sellan alianzas comerciales con el Imperio Romano de Oriente, que más bien sería pues la formada Valaquia, y se unía a la expansión del cristianismo ortodoxa por la Rus de Kiev. En los siglos X y XI, la Rus de Kiev es el estado más extenso de Europa, abarca Bielorrusia, gran parte de Ucrania y la parte de Europa de Rusia. Hasta el día de hoy es considerado como el germen de los 3 países eslavos occidentales. Pero al llegar al siglo XII, la federación se comienza a fragmentar debido a luchas internas, y a la parte norte, que se convierte en la República de Nóvgorod. Como vimos, había habido una decadencia económica porque se establecieron nuevas rutas comerciales, se fue abandonando esas y fueron emigrando hacia el Kanato ruso, hacia Moscovia, que posteriormente sería la República de Nóvgorod. Entonces ya vemos cómo van a
su futuro se van a ir dividiendo. Rusia va a ir evolucionando por un lado, Ucrania por otro y Polonia por otro. Y en este momento en la Rus de Kiev estuvieron los tres pueblos eslavos ahí en ese país. Y ya me he pasado, así que vamos a dejarlo para el próximo domingo. Pues ya está. Pues venga, un abrazo a todos.